Hola, estimados aficionados al séptimo arte. Parece que va a llover y me coloqué en posición de lluvia. Apuntes para una crítica de North by Northwest, de 1959. North by Northwest, que en España conocemos como Con la muerte en los talones, y en Hispanoamérica titularon Intriga Internacional. Hoy tratamos una de las mejores aventuras filmadas por el maestro del suspense, Alfred Hitchcock, y por lo tanto uno de los mejores largometrajes de la historia del cine. Hubo una vez en la que creí que el título de esta película se refería a ir al norte usando Northwest, una compañía de transporte de los Estados Unidos de América. Pero resulta que la frase es algo sin sentido. El verdadero punto cardinal sería Northwest by North, pues está en la brújula. Al mismo Alfred Hitchcock no le gustaba mucho este título, pero fue propuesto por un productor de la Metro Goldwyn Mayer, y así se quedó. Primero, para intentar comprender la afición de Hitchcock por el suspense, hay que recordar el momento que él mismo contó acerca de su infancia y su padre, cuando este último lo llevó a una comisaría de policía y pidió a un agente de la ley que encerrara a su hijo por haber sido malo. El ruido de aquel portón de metal quedó guardado para siempre en la memoria del realizador británico. De igual manera, Hitchcock solía contar que, siendo niño, en la escuela existía un castigo que consistía en pegar a los niños malos con una tablilla. Lo que no sabían los muchachos era en qué momento del día sería aplicado ese castigo. Eso producía un nerviosismo extremo en el pequeño Hitchcock, que tampoco era un santo, apunto yo. Era medio ruin, y luego lo siguió siendo. Ruego disculpen el sonido de los coches esta vez, no lo voy a estar quitando, repitiendo las frases, porque se va a poner a llover. Ya está lloviznando. Recuerdo que una vez Hitchcock contó que esta es la historia de un hombre ordinario enfrentado a una serie de situaciones extraordinarias. Situaciones y sucesos extraordinarios. Con la muerte en los talones nos muestra la aventura extraordinaria de Roger Thornhill, un elegante publicista que es confundido con un agente secreto del gobierno que ni siquiera existe. Los malos de esta cinta son unos caballeros sofisticados: James Mason, Martin Landau, James Mason, Martin Landau, que visten traje y corbata y que quieren eliminar de la faz de la tierra a este sujeto. Y lo tienen bien sujeto. Es curioso que, para conseguirlo, usan el engaño, con él y los demás, y el alcohol, haciéndole beber una cantidad ingente, la primera vez, de intentar matarlo, después de secuestrarlo. Y esto es gracioso porque Thornhill engaña a la gente con los productos que anuncia, como agente publicitario. Eso entendemos, aunque no se ve. Engañaba a la gente con anuncios publicitarios. Y también es un poco bebedor de alcohol, pues le comenta a su secretaria que para una hora del día ya habrá bebido 2 martinis y su madre no tendrá que olfatear su aliento. Esta es probablemente la película más divertida de Alfred Hitchcock. Tiene momentos de suspense, pero también momentos entretenidos, divertidos, con cierto toque de comedia sofisticada. Existen varios nombres, además del de Hitchcock, para que esta cinta haya conseguido el estatus de obra maestra. El guionista Ernest Lehman. Quédense con el nombre. El músico Bernard
Herman, el director de fotografía Robert Burks y, por supuesto, el actor Cary Grant. Grandes entre los grandes, todos ellos. Recuerden estos nombres porque son importantísimos en la filmografía de Hitchcock y, por lo tanto, en la historia del cine. Hay varias escenas de este filme que quedaron grabadas en la memoria del espectador de cualquier época. La de una avioneta fumigando un maizal, un campo de maíz, en el que intenta esconderse el personaje interpretado por Cary Grant. La de la subasta, en la que Thornhill, Cary Grant, quiere librarse de la persecución de los malos. Un momento para la comedia sofisticada al estilo de Hitchcock. Una comedia sofisticada e inteligente que solamente Hitchcock sabía desarrollar. Y la de la persecución en el monte Rushmore. Monte Rushmore. Con las gigantescas cabezas talladas en piedra representando algunos de los más importantes presidentes de los Estados Unidos de América, lugar que fue reproducido en parte dentro de un enorme estudio cinematográfico. Les prohibieron grabar allí porque, según los gobernantes de la época, hubiera sido un cachondeo que Cary Grant trepara por la cara de Lincoln, por ejemplo. Que aquellas enormes esculturas que representan la democracia en América, pues llegara Cary Grant y trepara, por ejemplo, la cara de Lincoln y se metiera en el agujero de la nariz, como bromeó una vez Hitchcock. A menudo Hitchcock nos muestra en sus películas una vista aérea, fija, en la que podemos observar la escena desde lo alto, como en Pájaros, 1963. Así lo vería todo un Dios contemplativo, que no participa en la acción. En este largometraje hay una toma que simula estar en lo alto del edificio de Naciones Unidas, mientras Cary Grant sale a toda prisa y se monta en un taxi. También hay otra filmada desde una grúa que muestra un descampado en el que Cary Grant irá a reunirse con el supuesto agente Kaplan, un hombre inexistente. En ese sitio, una avioneta intentará acabar con su vida. Esas tomas desde lo alto, simulando que vemos lo que podría ver un Dios, ese gran ausente, que no participa en la acción, pero somos nosotros, los espectadores, los que tenemos ese privilegio. Verlo todo desde lo alto. Es que en realidad a Hitchcock le gustaba ver las cosas como un dios, que contempla su historia. El traje que lleva puesto Cary Grant durante casi todo el metraje es uno de los más elegantes que hayamos podido ver en una película, al contrario que como he visto yo. Grant es aquí el mejor James Bond, que nunca fue. Recordemos que el autor de las novelas del agente británico Ian Fleming decía que Cary Grant era su favorito para interpretar a su personaje. Como curiosidad, la actriz Eva Marie Saint cuenta que en las instrucciones que le dio Hitchcock estaba la de que siempre debía mirar a los ojos al actor Cary Grant. Míralo a los ojos, siempre a los ojos. Estaba enamorada de ese hombre. Eva Marie Saint. Una de las cosas más atractivas y curiosas de los largometrajes de Alfred Hitchcock es que a veces proporciona información al espectador que los personajes desconocen. Nos da información que los protagonistas no conocen. Por ejemplo, Roger Thornhill, interpretado por Cary Grant,
no sabe que la mujer rubia que ha conocido en el tren trabaja para los malos. Nosotros, los espectadores, lo hemos sabido primero. Pero la cosa se complica incluso más cuando él se entera de que su Eva trabaja realmente como agente infiltrada para el gobierno. Los malos lo han descubierto y van a deshacerse de ella sin advertírselo, claro, arrojándola desde una avioneta. Ella no lo sabe, nosotros sí. Cary Grant también. Y quiere advertírselo. Eso crea suspense. Desde el comienzo, esta película es trepidante, con ese nuevo sistema de colocar los títulos de una forma animada, la llamada tipografía cinética, nombre técnico para texto en movimiento. Texto en movimiento. La música de Bernard Herrmann, mientras vemos a una multitud de neoyorquinos yendo a comenzar una jornada laboral de un sitio a otro, crea una tensión tremenda. Mucha gente saliendo y entrando de edificios, yendo por la calle. Todo eso se muestra de una forma trepidante, con el protagonista in situ, en el mismo sitio. Ah, por cierto, Hitchcock aparece, como es costumbre, en un momento de la película. En el principio quizás, en la mitad, ya lo vieron. Se le escapa el transporte a Hitchcock. Un apunte simpático es que la actriz que interpreta aquí a la madre de Cary Grant era solamente 8 años mayor que él, aunque en una ocasión ella misma se había cortado la edad diciendo que había nacido en el año 1900, en lugar de 1896, como ocurrió en la realidad. Bueno, era una costumbre habitual en las mujeres y en algún hombre de esa época decir que habían nacido más tarde, para quitarse años. Para que la gente no diga ¿dónde va la momia esa que nació en 1896? Es broma. Es una actriz estupenda. Tiene unos gestos cómicos tremendos. Y ya pasó a la historia del cine por interpretar a la madre de Cary Grant en Con la muerte en los talones y la madre de Grace Kelly en Atrapa a un ladrón, de 1955. A Hitchcock le caía bien, vamos a decirlo así. Ahora comento el error del niño que se tapa los oídos en la escena del disparo en el interior de un restaurante. Eva Marie Saint simula matar a Cary Grant en esa ficción. El niño ya sabía que escucharía un disparo y se tapó los oídos, posiblemente porque esa toma la habían grabado varias veces. Y el niño dice, ahora va a sonar un disparo que te va a hacer pupita en los oídos. Y se tapa los oídos. Y se puede ver en un momento, en un fotograma, al niño tapándose los oídos antes de que ocurra ese disparo. ¿Por qué eso quedó en el montaje final? Solo Hitchcock lo sabe. Quizá le gustó la forma en que Cary Grant puso todo el peso de su cuerpo sobre las puntas de sus zapatos. Lo hizo bastante bien, Cary Grant. A continuación comento el asunto de presentar una escena de forma subjetiva, con tomas de lo que ve el protagonista. Me refiero a que es subjetivo desde el punto de vista del protagonista. Esa sería una forma, algo que no crea suspense. Me refiero a presentar en una toma lo que ve el protagonista, de forma subjetiva desde su punto de vista. Algo que no crea suspense. Sin embargo, mostrando algo que solamente puede ver el espectador y no el protagonista, sí se crea suspense. Y hace que el espectador quiera interactuar en la historia, advirtiendo al personaje principal.
es cuando te pones en una película a decirle: no vayas por ahí, que ahí te vas a caer, que hay un precipicio. Cuando tú sabes cosas que el protagonista no sabe. Por ejemplo, cuando en una película de Hitchcock tú sabes que un niño lleva unos rollos de película que en realidad contienen una bomba. Una bomba que va a explosionar en el interior de un autobús. Un error de Hitchcock en aquella antigua película y del que se arrepintió toda su vida. Para crear suspense, el espectador tiene que conocer cosas que el protagonista no sabe. Si tú muestras en una escena una explosión, de repente la gente se asusta, se asombra durante unos segundos. Sin embargo, si les dices que va a haber una explosión, no se sabe cuándo, en un momento determinado quizás, pero los protagonistas desconocen eso, solo lo sabe el espectador, este último pasa nerviosismo y conoce el suspense de Hitchcock en sus propias carnes. En resumen, este es un largometraje importantísimo en la historia del séptimo arte. Muestra la forma casi perfecta de unir aventura, intriga y un lenguaje cinematográfico de primera categoría. Cuando Hitchcock rodó Con la muerte en los talones, 1959, venía de una experiencia que había constituido casi un fracaso en taquilla, Vértigo, de 1958. El mago del suspense quería volver a ganarse al público, así que realizó su película más divertida, la que más se disfruta, que es esta que tratamos hoy. Bueno, para gustos hay colores. Para mí es la más divertida de las que filmó Hitchcock. Apunto que Vértigo, de 1958, es aquella en la que Hitchcock tuvo más libertad para desarrollar su poesía filmada, su particular mundo onírico. Aquello parece un poema filmado, Vértigo. Un poema de suspense, intriga, muerte, quizás. Y tuvo mucha libertad artística, pero desafortunadamente no recibió el apoyo del público de la forma en la que él estaba acostumbrado. Porque para Hitchcock una de las cosas más importantes es llenar las 400 butacas que puede tener un cine, 2000 en algún caso. Imagínense, un cine con 2000 butacas, todas llenas. Por último, comento la toma final de la película en la que un tren penetra en un túnel, que es la representación con más connotaciones sexuales de las que suele usar Hitchcock en sus películas, que podría representar un pene entrando en una vagina. El protagonista realiza por fin el acto sexual, vamos a decir, hace el amor con la chica, la rubia, esbelta. El mismo Hitchcock bromea diciendo que aquello representa un falo, un pene, cumpliendo su misión en la vida, según esta naturaleza que nos tocó. Veamos. Esa toma pudo haberla rodado la segunda unidad. Hitchcock está rodando en un sitio a los actores y dar la orden de cómo grabar esa toma en concreto, cómo posicionar la cámara, porque todo eso está representado en dibujos, los storyboards, los famosos storyboards que representan las distintas secuencias que van a estar luego en la película. Hitchcock ya tenía grabado todo este largometraje en su mente, por eso le daba cierto aburrimiento tener que ir allí a filmarlo, porque él ya lo había planificado tanto en su cabeza que era como volver a grabar la película. Y me despido hasta el programa que viene, si es que hay un programa que viene. Que tengan ustedes un día agradable.
Pues al final solo cayó una llovizna que no se nota mucho, hay algún vientito y ruidos de coches y camiones que van y vienen. Hoy no apareció el motorista, se ve que le asusta un poco la lluvia. Los ruidos de fondo parecen el avión que va y viene. A fumigar.